¿Qué pasa con los adultos mayores? Eh, el hipotiroidismo subclínico se ha relacionado con mayor riesgo de insuficiencia cardíaca en sujetos mayores con los niveles de TSH mayores o iguales a 10. Y se ha propuesto que los niveles de TSH entre 4,5 y 10 pueden ser un factor protector. Hay que tener en cuenta que los pacientes añosos, el valor de TSH no es el valor que observamos en el laboratorio, los valores normales. O sea, el valor que vemos entre 0,4 y 4 que nos muestra la hoja de laboratorio, es para pacientes adultos jóvenes. No es lo mismo para una embarazada, para un anciano mayor de 80 o para un adulto mayor, no son los mismos valores, digamos. Uno tiene que considerar que la TSH tiene distintas curvas y en general los valores de referencia para un adulto mayor son mayores y son considerados mayores. O sea que con un valor de 7 podría no tratarse un hipotiroidismo en un paciente mayor de 80. El panel de la Asociación Latinoamericana recomienda no tratar a los mayores de 80 o mayores de 65 con niveles de TSH menores a 10. Esto es muy importante. El tratamiento con levotiroxina induce mejorías en los parámetros cardiovasculares, tanto en el hipotiroidismo como en el hipotiroidismo subclínico. En pacientes mayores de 60 y aquellos que tienen enfermedad coronaria, se sugiere comenzar con una dosis baja de levotiroxina, ¿sí? Entre 12,5 y 25, y especialmente en los pacientes que presenten hipotiroidismo subclínico. Bueno, con respecto al hipertiroidismo y la enfermedad cardiovascular, el exceso de hormonas tiroideas conduce a un hipermetabolismo con un efecto cronotrópico e inotrópico positivo, con una mayor sensibilidad adrenérgica, con aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. ¿Qué cambios podemos ver en el hipertiroidismo? Hay un aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, aumento del volumen sistólico, aumento de la contractilidad y de la fracción de eyección, aumenta la actividad adrenérgica por aumento de la sensibilidad y el número de receptores adrenérgicos, aumenta el volumen sanguíneo por aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y además la T3 aumenta la expresión de renina en el hígado con aumento de la angiotensina 2. Por otro lado, existe mayor estiramiento auricular, por lo cual aumenta la producción de péptido natriurético atrial y mayor vasodilatación. Bueno, esto es algo interesante que se observa en los pacientes hipertiroides, es que el 20% de los pacientes, perdón, con hipertensión pulmonar presentan enfermedad tiroidea. Y el mecanismo no se conoce exactamente, pero puede revertir esta hipertensión pulmonar si se restablece el eutiroidismo. Y se ha relacionado los niveles de TRAB con que sería el anticuerpo estimulante de TSH, con la hipertensión pulmonar, o sea que se podría explicar a causa de una remodelación vascular autoinmune. Entonces, lo que propone este artículo es que todos los pacientes con hipertensión pulmonar deben someterse a estudios para buscar hipertiroidismo y los pacientes hipertiroides deben realizar estudios para la búsqueda de hipertensión pulmonar. Bueno, con respecto a la insuficiencia cardíaca, los pacientes con hipertiroidismo pueden desencadenar insuficiencia cardíaca sin lesión cardiovascular previa. La causa es debida a una hipertrofia cardíaca por arritmias y aumento de la precarga y genera mayor mortalidad. Las principales manifestaciones va a haber hipertrofia del ventrículo izquierdo, alteración del ritmo cardíaco con FA, dilatación de las cámaras cardíacas, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y disfunción diastólica. Los síntomas van a ser la disnea de esfuerzo, edemas periféricos, derrame pleural y congestión. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca se realiza con beta bloqueantes para reducir la frecuencia y los diuréticos para mejorar los síntomas congestivos, y el tratamiento del hipertiroidismo es crucial para mejorar la miocardiopatía por hipertiroidismo. En nuestro medio utilizamos principalmente los antitiroideos, el metimazol, como segunda opción el iodo 131 y por última opción la cirugía.
Un capítulo importante es la relación de la fibrilación auricular y el hipertiroidismo, ya que el 10 al 20% de los pacientes con hipertiroidismo puede presentar una FA. Generalmente se presentan en hombres mayores de 60 años y en los pacientes mayores de 60 años se recomienda el estudio del perfil tiroideo para determinar si presenta o no un hipertiroidismo, ¿no? Los factores de riesgo para FA en este grupo de pacientes va a ser la edad, si presenta cardiopatía isquémica previa, la insuficiencia cardíaca o valvulopatías, obesidad, enfermedad renal crónica y proteinuria se ha relacionado con aumento de la incidencia. Hay una relación directa, perdón, entre los niveles de T4 libre y el riesgo de FA, perdón. Y es conocido que los pacientes que presentan FA a causa de un hipertiroidismo, cuando se restablece la función tiroidea, se restablece obviamente el ritmo sinusal. Bueno, ¿qué pasa con el hipertiroidismo y su relación con la miodarona? Como ya dijimos, la miodarona es un fármaco rico en yodo. El 20% de los pacientes tratados con esta droga presentan alteración de la función tiroidea y para el proceso de hipertiroidismo inducido por amiodarona existen dos mecanismos. Uno es debido a que el alto contenido de yodo puede generar el aumento en la producción de hormonas tiroideas por fallo en el mecanismo de Wolff-Chaikoff, y esto va a generar un aumento y una liberación de hormonas tiroideas al torrente sanguíneo. Y la tipo 2 es donde hay una destrucción glandular sin alteración tiroidea subyacentes, donde hay una liberación también al torrente sanguíneo por destrucción de la glándula. Acá la diferencia es que en un centellograma tiroideo y captación va a haber una disminución de la captación en este tipo 2, y el tratamiento se hace con glucocorticoides. Como es muy difícil diferenciar estos dos tipos de mecanismos en el paciente, en general se realiza el tratamiento con antitiroideos y glucocorticoides conjuntamente. Bueno, ¿qué pasa en el hipertiroidismo subclínico? La prevalencia de esta patología es del 0,6 al 16%, entre un 0,5 y un 7% progresan a un hipertiroidismo manifiesto y un 10% revierte a sus valores normales. Existen, digamos, para diferenciarlos, dos tipos de hipertiroidismo subclínico, uno donde tiene una TSH detectable entre 0,1 y 0,4 y el grado 2, donde la TSH está inhibida, menor a 0,1. La causa puede ser exógena por exceso de levotiroxina o enfermedad de Graves, Plummer o un bocio multinodular. Hay que tener en cuenta que el hipertiroidismo subclínico genera efectos nocivos para la salud ósea y la cardiovascular, porque genera mayor riesgo de hospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de FA, y el valor de TSH está en relación con el mayor incidencia de fibrilación auricular. Vemos acá, por ejemplo, como con un valor de 0,1, 0,2 de TSH hay un riesgo aumentado de fibrilación auricular, pero con una TSH inhibida el riesgo es significativamente mayor. Y hay una mayor mortalidad por todas las causas, también en los pacientes con hipertiroidismo subclínico. Bueno, ¿qué pacientes con hipertiroidismo subclínico deben ser considerados para el tratamiento? En esta tabla podemos observar que según el nivel de TSH se considera tratar o no. Aquellos pacientes que tienen más de 65 años y tienen una TSH menor a 0,1 se considera el tratamiento, ¿sí? En cambio, entre 0,1 y 0,4 hay que evaluar si es necesario tratar o no. Aquellos pacientes menores de 65 años que tienen comorbilidades como enfermedad cardiovascular previa, osteoporosis o síntomas de hipertiroidismo o están en menopausia, sí que van a estar entre mayores de 50, pero sin tratamiento con estrógenos o bifofonatos, se considera tratar, y menores de 65 años asintomáticos hay que evaluar el tratamiento, ¿sí? Bueno, por último vamos a hablar del síndrome de T3 baja o el síndrome del eutiroideo enfermo.
que es algo frecuente de observar en los pacientes hospitalizados debido a que hay una alteración en la secreción de TSH y de TRH, hay una alteración en la unión de las hormonas tiroideas a proteínas plasmáticas, por el transporte de las hormonas tiroideas, actividad de las iodinasas y la unión al receptor. Todos estos mecanismos se encuentran alterados en los pacientes críticamente enfermos y este síndrome se caracteriza por una TSH baja, con T3 baja y una T3 reversa aumentada. En la insuficiencia cardíaca hay una activación de la iodinasa tipo 3 con descenso de la T3, ¿sí? Esto se observa tanto a nivel vascular como a nivel del cardiomiocito y está relacionado con un peor pronóstico y mayor mortalidad. Pero no se sugiere el tratamiento con T3 en estos pacientes porque todavía no hay evidencia que pueda mejorar la sobrevida. Otra cosa interesante que se ha observado es que en el hipotiroidismo, en la insuficiencia cardíaca, a nivel del cardiomiocito, hay un aumento de la iodinasa tipo 3 que convierte a la T3 en T2 y a la T4 en T3 reversa. O sea que hay una disminución de la T3 a nivel del cardiomiocito, teniendo en cuenta que en la báscula, digamos, en el torrente sanguíneo, los parámetros hormonales pueden ser normales. Esto se debe a un proceso de mala adaptación cardíaca y en todo paciente con insuficiencia cardíaca deberíamos estudiarle la función tiroidea. Por último, les quiero comentar este estudio que salió publicado este año, donde se evaluó el riesgo cardiovascular en los pacientes con antecedente de carcinoma de tiroides. Es un metaanálisis y hay datos controvertidos en cuanto al riesgo de mortalidad y morbilidad cardiovascular en pacientes con antecedentes de carcinoma diferenciado, pero es importante evaluar el grado de supresión de TSH y resultados cardiovasculares. Hay pocos estudios en realidad. Lo que sí se observó es que una TSH inhibida menor a 0,01 tenía mayor riesgo cardiovascular en comparación con los controles y se observó un mayor riesgo de FA en los pacientes con antecedentes de carcinoma diferenciado en comparación con la población general en algunos estudios. No se observó mayor riesgo de IAM, ACV e insuficiencia cardíaca. Bueno, por último, y para resumir y para que queden los conceptos, qué es lo que se puede observar tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo, ya sea clínico o subclínico. En el hipertiroidismo va a haber un aumento del gasto cardíaco, de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad y una disminución de la resistencia vascular sistémica por aumento del óxido nítrico. En el hipotiroidismo va a haber una disminución del gasto cardíaco, disminución de la frecuencia, de la contractilidad y aumento de la resistencia vascular. En ambas patologías va a haber aumento del espesor de la carótida, del espesor de la íntima media de carotidia. En el hipertiroidismo podemos observar un aumento de la presión sistólica y en el hipotiroidismo aumento de la presión diastólica. En el hipertiroidismo observamos aumento de una hipertrofia, cardíaca, en cambio en el hipotiroidismo aumenta la fibrosis. Ambas patologías generan insuficiencia cardíaca. En el hipertiroidismo mayor riesgo de arritmias y en el hipotiroidismo hipercolesterolemia. Bueno, espero haber sido clara y conceptual. Bueno, y muchas gracias por su atención.